¿Cómo están, estimados estudiantes? Bienvenidos a la clase de paquetes contables. Mi nombre es la docente Fanny Evelyn Mera Martillo. En esta clase vamos a ver el tema sobre la hoja electrónica, pero antes voy a indicarles una breve introducción acerca de qué consiste paquetes contables. Un paquete contable es un software que permite el ingreso de datos contables con la función de facilitar el trabajo del contador y así permitir que sea más eficaz y eficiente. Este puede incluir funciones como contabilidad general. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de paquetes contables es de ingresar información en un sistema o en un programa netamente que genere una automatización contable. Cuando me presenté ante ustedes, yo les explicaba un poquito acerca de lo que es la palabra automatización. Lleva un proceso, ¿ya? Se va de un proceso a otro. Es decir, la automatización es cuando ustedes ingresan una información y automáticamente se genera otra. Es decir, ustedes van ingresando, tienen un sistema contable de facturación. Ustedes ingresan algunos datos del cliente y automáticamente ya eso queda grabado. Es decir, queda grabado los datos del cliente. Cuando ya el mismo cliente vaya a la tienda, solamente ustedes le piden el número de cédula y automáticamente aparece los datos del cliente. Es decir, que ya no tienen que ingresar nuevamente toda la información. Eso es automatizar. Como un ejemplo global les estoy indicando. Listo, entonces, ¿en qué consiste? Vuelvo y repito. Paquetes contables es un programa en el cual generamos la información contable a través de un programa que es utilizado a través de un aparato electrónico. ¿Y cuál es este aparato electrónico que vamos a utilizar? Es una computadora. Y a través de esto vamos a tener un sistema que nos permitirá ingresar toda la información contable. Llámese esta información contable, balances, inventarios, facturas, cuentas de clientes, cuentas de proveedores, entre otras informaciones que va a ser muy relevante para nosotros. Entonces, indicamos que es un hardware, que es un software. Para poder dar inicio a este programa contable, tenemos que primero saber qué es el hardware. Son todos los componentes externos o físicos que conforman el computador. Es decir, tenemos el monitor, el mouse, el teclado, ¿no? Todos los componentes externos, como un pendrive, ¿no? Todos esos componentes que ustedes ven de manera física. Un software son todos los componentes internos que nos permitirán realizar diferentes tipos de trabajo. No lo vemos, ¿ya? No lo vemos, o sea, no lo palpamos, pero lo vemos mediante a la utilización de ese tipo de programa. Ese es un software. Aquí hay ejemplos. Tenemos aquí un CPU, tenemos aquí el teclado, tenemos el mouse, tenemos el monitor, tenemos el ventilador del CPU, entre otros, ¿no? El CD, para poner CD, bueno, antiguamente aquí se utilizaba disquetera, ahora se utiliza un disco duro externo o a su vez se utiliza un pendrive, ¿no? O una tarjeta de memoria, entre otros hardware que estamos utilizando actualmente. Un software tenemos como programas. Si ustedes se dan cuenta que tenemos el Excel, podemos tener el PowerPoint, el Word, entre otros programas, que obviamente
podemos ingresar la información que necesitamos. Ya tenemos los exploradores, ustedes se dan cuenta, ya son programas que nos permiten navegar, que nos permiten realizar un documento, que nos permite tener un funcionamiento de algún análisis, contable, un análisis contable. Eso es un software, ¿ya? Es un programa en sí. Ahora, vamos a ver sobre la definición de qué es una hoja electrónica. ¿Ya? Como nosotros aún no contamos con un programa contable, vamos a trabajar de manera automatizada en Excel. Pero para eso ustedes primero tienen que conocer qué es una hoja electrónica, conocer cuáles son sus iconos, el funcionamiento que tienen cada uno de ellos. Ahora, la hoja electrónica, como bien se conoce, es una hoja de cálculo, que es un programa, es una aplicación que nos permite manipular datos numéricos y alfanuméricos, dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas, ¿no?, y columnas. La celda es una unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible utilizar cálculos complejos como fórmulas, funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. Entonces ya ustedes me imagino que han de tener la experiencia de haber cogido un computador y haber ingresado en un programa donde van a encontrar datos numéricos y alfanuméricos, que es obviamente lo que conforma el Excel o la hoja de cálculo. ¿Ya? Excel u hoja de cálculo vendría a ser lo mismo. Listo. Tenemos aquí lo que son los iconos. Los elementos de la hoja electrónica, ¿ya?, que son los iconos, que son imágenes gráficas de pequeños tamaños con la que son representados los ficheros, accesos directos o bien los programas para poder identificarlos rápidamente y facilitar su ejecución mediante el uso de una interfaz gráfica adecuada. Es decir, que el icono nos va a permitir la función de lo que vamos a utilizar. Es decir, nosotros podemos ingresar a una hoja de Excel y vemos en la parte superior, en la barra de herramientas, vemos diferentes tipos de gráficas. ¿Ya? Esas gráficas nos van a permitir hacer uso de la interfaz. En este caso vamos a utilizar la hoja electrónica y obviamente nos va a permitir realizar diferentes tipos de ejercicios o de actividades. La característica del Excel. ¿Qué es el Excel? Por decirlo de otra manera. Reconoce caracteres alfanuméricos. Ejecuta fórmulas sencillas. Permite la aplicación de fórmulas lógicas. Nos ayuda a presentar la información en gráficos. Facilita la realización de cálculos. Todo estas estas bondades que nos da el Excel, lo podemos realizar. Y aquí tenemos la parte de una hoja electrónica. En la clase siguiente vamos a ver lo que son las partes de la hoja electrónica, ¿ya? Con más exactitud, algo más detallado. Tenemos aquí lo que es la barra de inicio, si se dan cuenta, la barra de título, de ventana, en donde ustedes van a saber cuál es el nombre del documento, el botón de Office,
la barra de herramienta, como tenemos aquí, la barra de menús, tenemos para minimizar, maximizar y cerrar. Tenemos estos tres iconos que ustedes ven aquí. Tenemos el icono de ayuda, tenemos aquí la celda, aquí también podemos poner nombre a la celda, eso vamos a verlo más adelante. Asistente para las funciones, aquí donde ustedes van a poner las fórmulas. Tenemos aquí las columnas, tenemos aquí las filas, las celdas, que son estos cuadros que están aquí, los botones de desplazamiento, las hojas de trabajo, podemos aquí realizar diferentes tipos de hojas de trabajo, barra de desplazamiento horizontal, la vista de la hoja y el zoom. Tenemos algunos de estos de las partes de la hoja electrónica que vamos a verlo más detalladamente en clases anteriores, y obviamente vamos a tener la oportunidad de manejar estas fórmulas. Ahora, ¿cuáles van a ser sus actividades? Las actividades van a ser las siguientes. Escribe 5 características de la hoja electrónica. Realiza un análisis de la definición de los iconos de la hoja electrónica y escribe 5 usos de este en un documento. Es decir, ustedes pueden utilizar en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno ustedes van a poder realizar esta actividad, este trabajo. Y por último, ustedes van a investigar. ¿Qué van a investigar? Van a mencionar 2 programas contables que existen. O sea, ustedes van a buscar, puede ser en cualquier navegador de su preferencia, y van a buscar los programas contables que existen. Es una investigación ustedes, ¿no? Ustedes van a hacer este tipo de investigación, qué programas contables podemos tener, ¿ya? Entonces, estas actividades la vamos a, es decir, vamos a mencionarlas en las próximas clases, ¿ya? Es decir, ustedes van a hacer su trabajo y de ahí vamos a comentar sobre las actividades que ustedes han realizado, ¿ya? Entonces, como les vuelvo y repito, estas son las actividades que van a realizar. Bueno, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Dudas que tengan, me lo pueden hacer por interno. Muchas gracias.